Solamente lo de la academia, eso sí. Ya, mi amor. Pase. No hay nadie todavía. Pase. Muy buenas tardes, bienvenidas a las personas que se están conectando el día de hoy. Hoy estamos a viernes, ¿cómo terminan esta semana? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Escríbeme desde dónde te estás conectando y cómo está terminando tu semana. Estuve un poquito perdida estos días. María José, mi preciosa, Dios te bendiga. He estado un poquito perdida estos días porque he estado bastante comprometida con la academia y he tenido muchos pendientes con las chicas. Pero aquí estamos nuevamente. ¿Cómo están? Bendiciones a las personas que se están conectando. A ver, vamos a cambiar la música para que no nos desconcentre. A ver. ¿Desde dónde se están conectando? María José, tan bella, yo también les extraño mucho a las que están por aquí, pero aquí ya estamos nuevamente. ¿De dónde se están conectando, chicas? Hoy vamos a estar hablando de un tema que sé que va a tocar mucho el corazón de ustedes. Virginia, Dios te bendiga. Evelyn, Dios te bendiga desde Virginia. ¿Quién más? María José, sé que está en Quito, está en Ecuador. A ver, yo les quiero hacer una pregunta a las personas que se están conectando en este momento. ¿Cuántas de ustedes está cargando con una lucha que ustedes no ven, con una lucha interna que ustedes no pueden ver? ¿Cuántas está cargando con una lucha interna que no puedes ver? Que tienen una pelea dentro de ustedes, con ustedes mismas, que las tiene agotadas constantemente. Que tienen una pelea interna con ustedes mismas que les está quitando el sueño. John Félix, bienvenido, muchas gracias, bendiciones. Una pelea interna que ustedes se miran al espejo y no reconocen quién ustedes son, que no les permite verse como Dios las ve. ¿Cuántas están pasando por ese momento, por ese proceso de esa lucha que no saben qué hacer y que están peleando con ustedes mismas? Que se culpan, que se juzgan. Porque siempre repito lo mismo. Porque eres así. ¿Cuántas se han hablado de esa manera? Yo me hablé mucho de esa manera. Yo también pasé esa lucha. Amén. Ok. Hoy vamos a estar hablando, todas las que puedan, las que están en su casa, saquen la Biblia y abran la Génesis 32. Vamos a estar viendo desde el versículo 22 hasta el versículo 31. Hoy vamos a estar viendo, ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando de Jacob, ¿no? Hoy vamos a continuar viendo cómo él entra en una noche, en un momento muy oscuro, y él empieza a luchar, ¿verdad? Este hombre empieza a luchar y después de esa lucha, él salió marcado en su cuerpo para siempre, ¿ok? Y yo me identifico mucho con la historia de Jacob y ustedes la van a entender. Tal vez los que ya me conocen ya distinguen un poquito por qué, si también conoces la historia de Jacob, pero vamos a aprender un poquito a ver qué tanto te identificas tú en este momento con Jacob. Jenny, Dios te bendiga, bienvenida mi preciosa. Yo les voy a contar por qué me identifico con esta historia. Cuando yo leía esta historia yo decía, wow, es increíble porque yo me identifico bastante con esta historia y le puedo entender a Jacob esa lucha que tuvo
en medio de su momento de oscuridad, ¿ya? Esa lucha que tuvo con el mismo Dios. Entonces vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor en este día. Vamos a conocer primero quién era Jacob. Para las personas que no saben, Jacob, nos dice la palabra, él es hermano gemelo de Esaú. Antes de que naciera, Dios le había dicho a su madre que dentro de su vientre habían dos mundos, dos pueblos diferentes que estaban luchando, y él venía luchando desde el nacimiento. Él es gemelo con Esaú y venía luchando aún antes de nacer. Él estaba jalando el talón de su hermano Esaú. Esaú era el hermano mayor, pero él quería jalarle el talón porque dice la palabra que él quería ser el primero, ¿ya? Entonces este hombre venía agarrado del talón de su hermano gemelo desde antes de nacer. Ahí que estamos viendo que este hombre estaba desde antes de nacer, él ya venía compitiendo. Vemos a un hombre que ya estaba compitiendo, ya estaba luchando por quererse ganar un lugar. ¿Qué significa su nombre Jacob? El nombre que él tiene significa suplantador, significa engañador. Es muy importante para las personas más que todo que van a ser madres, las que todavía no han podido tener hijos, pero sueñan con tener hijos. Y si en este momento estás embarazada, es muy importante que puedas discernir el nombre que le vas a colocar a tu hijo, porque los nombres siempre tienen un significado. Entonces, este hombre cargó con su nombre como engañador, como suplantador, porque eso es lo que significa Jacob. Cargó toda su vida con un nombre que cargaba su herida, ¿ya? Y vemos que Jacob con el tiempo engañó a su padre, haciéndose pasar por su hermano Esaú, ¿verdad? También dice la palabra de Dios que de cierta manera le robó la primogenitura a su hermano. En ese tiempo de la palabra del Señor del Antiguo Testamento, la primogenitura era muy importante. O sea, la bendición siempre la tenía el hijo mayor y el hijo varón. La bendición humanamente era para Esaú, que nació primero, pero ya Dios le había dicho a Rebeca desde el vientre que él iba a ser el menor, iba a servir al mayor. Pero Jacob, utilizando sus propias fuerzas, sus propios méritos, le negoció la primogenitura a Esaú cuando eran jóvenes. En un momento en que Esaú tenía mucha hambre y se lo negoció por un plato de lentejas. La palabra dice que Esaú era cazador, Jacob no. A Jacob al contrario le gustaba muchísimo hacer cocinar. Pero él le roba a su hermano la primogenitura. Entonces, debido a ese robo de la primogenitura, él le tocó salir de su tierra huyendo porque su hermano lo amenazó de que lo iba a matar. Y él estuvo huido de su tierra durante 20 años. 20 años lejos de su tierra, huyendo del error que él cometió al haberse robado la primogenitura de su hermano, engañando a su padre, haciéndose pasar por Esaú para ser bendecido. Entonces, no sé si alguien se identifica con Esaú en esta tarde, ¿ya? Con cargar un nombre que tú no elegiste, con un nombre que te pusieron, ¿ya? Un nombre que te dijeron toda la vida no sirves para nada, eres muy complicada. A mí me decían por lo menos que yo era un fosforito, ¿ya? La que siempre arruina todo, la que no te mereces amor. No sé qué nombre te pusieron, porque no estamos hablando exactamente de un nombre, del nombre con el que te registraron. Estamos hablando del nombre con el que toda la vida te marcaron en tu niñez. ¿Cuál fue ese nombre? Y que debido a ese nombre con el que te etiquetaron toda tu vida, te creíste esa mentira y has tomado decisiones en base a esa mentira. De que no eres suficiente, de que eres muy complicada, de que siempre arruinas todo. ¿Alguien se identifica con Jacob? Baruch, eres una persona muy difícil, me lo han dicho. Complicada. Complicada, Jenny. ¿Ok?
¿Alguien más la marcaron con algún nombre? Yo al 100 me identifico. Bueno, a mí me decían muchos nombres, pero el que más siempre me decían es que yo era un fosforito. Y créanme, chicas, que acuérdense que yo les he hablado mucho a ustedes que la palabra del Señor nos dice que nuestras palabras podemos quedar atados en los dichos de nuestros labios, que nuestras palabras dan vida o dan muerte. Y las palabras tienen poder. Y a mí me decían mucho que yo era un fosforito. Y créanme que yo me consideré una mujer por muchos años enojona. Me enojaba así, rapidísimo. Ya, bastante. Ahora es que el Señor ha venido trabajando mi carácter. Pero por muchos años explotaba con todo, con nada me enojaba. Una persona muy fría. Cass dice que una persona muy fría, dulce princesa que no saben qué hacer conmigo. Ese es el nombre que las ha estado marcando, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a leer, chicas. Abran su página en la Biblia, en Génesis 32, y vamos a leer el versículo 22. Entonces nos dice el versículo 22 que quedó Jacob solo. Sabemos, para las personas que se conectaron conmigo la semana pasada, que Jacob ya llegó 20 años después y Dios le dijo que ya dejara la tierra donde él estaba, donde él se había casado con Lea y con Raquel. El Señor lo había bendecido financieramente bastante y le dijo, ya es hora de que regreses y te vayas para tu tierra, para Canaán. Para Jacob era regresar a donde el hermano lo estaba esperando, porque la última vez me dijo que cuando me viera me iba a matar. Imagínense qué significaba para Jacob regresar con todo y su familia y sus hijos a la tierra donde sabe que está el hermano que lo quiere matar, a la tierra donde sabe que engañó a su papá, que engañó a su hermano y que tiene una amenaza de muerte. Entonces vimos cómo este hombre se llenó de miedo, vimos cómo Dios tuvo la oportunidad en el versículo 22, capítulo 22, versículo 1, de mostrarle que había un campamento de ángeles que lo estaban cuidando, que Dios ya le había dicho que todo iba a salir bien, y aún así Jacob sintió miedo. Y después de eso, Jacob hizo una oración muy poderosa que yo les dije a ustedes, copien esa oración para que se la hagan al Señor, ese estilo de oración. En estos días estaba estudiando también a Nehemías y me di cuenta que Nehemías en el capítulo 1 tiene una oración muy similar a la que hizo Jacob. Y yo dije, wow, qué hermoso, porque realmente son referentes bíblicos de cómo vemos por qué hombres diferentes en circunstancias diferentes hicieron más o menos la misma calidad de oración, reconociendo primero delante de quién está, Dios de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Reconociendo nuestra humildad, no soy digno ni siquiera de la misericordia tuya, reconociendo el temor que tienes, tengo temor, tengo miedo, pero los dos les están recordando a Dios la palabra. Tú me dijiste. Es importante que todas tengamos escrito las promesas que Dios nos ha dado a nosotras en momentos específicos. Para cuando venga ese temor a la circunstancia, tú puedas decir, Señor, tengo miedo en este momento, pero tu palabra, tú me prometiste, tú me dijiste. Entonces, me pareció bien bonito porque veía que Nehemías había utilizado una oración muy similar a la de Jacob, y mi invitación para ti es que busques esa oración en Génesis 22 y trata de copiar este tipo de oraciones. En Nehemías también capítulo 1 puedes ver la oración de Nehemías y que sea como un referente para que podamos acercarnos al Señor. Después de esto, que el Señor ora, que Jacob ora, vimos la última enseñanza, que 15 minutos después del amén, ¿no? Él quiso venir a controlar la situación. Entonces, quiso hacer sus estrategias humanas, dividió a su familia en 2 campamentos, a sus siervos, sus ganados, todo, y mandó gente a sus siervos siempre delante de él, y él se quedó atrás. Entonces, siempre quiso como utilizar sus estrategias humanas, queriendo controlar una situación que ya sabía que Dios tenía el control. Y su estrategia fue, voy a mandarle todo esto a mi hermano, ¿ya? Génesis 22, mi preciosa, perdón, no es Génesis 22, es Génesis 32.
En Génesis 32 encuentras la oración de Jacob. Y hoy vamos a leer Génesis 32 desde el 22. Entonces, vemos que este hombre dice, voy a mandarle pendientes a mi hermano por si de pronto cambia de opinión. Ya, por si le agrado a mi hermano. Él queriendo comprarle a su hermano con regalos para que no lo quiera matar. Cuando Dios ya le había dicho, ve, porque yo tengo el control. No te va a pasar nada. Si él hubiera sido una persona que hubiera confiado 100% en el Señor, él no se hubiera ido escondiéndose detrás del campamento. Él se hubiera ido frente al campamento porque sabe quién está con él, quién le dijo, no temas porque yo estoy contigo y todo va a salir bien. ¿Ya? Y les expliqué por qué viene este temor. Entonces hoy vamos a hablar de esa lucha que Jacob tuvo con un ángel después de que él hace su estrategia. Dice la palabra en el versículo 22 de Génesis 32 que aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, era de noche, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río. Versículo 23. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones. Y en el versículo 24 nos dice, ahí es donde vamos a entrar. Ahí ya Jacob quedó solo. Ya, él hizo cruzar a su familia el río con todas sus posesiones y él se quedó solo. ¿Ya? Génesis 32, versículo 22. Génesis 32, versículo 22. Me gusta que estén buscando la Biblia. Me gusta. Hay que familiarizarnos con el libro. Dice, versículo 24, quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces yo quiero que ustedes vean esto para que puedan entender, y esto no sé si de pronto aquí hay alguien de las chicas de la academia que yo les hablaba ayer y hoy lo van a entender también con esta historia. Lo primero que quiero que vean es que Jacob se quedó solo. La palabra dice Jacob quedó solo. Él no quedó ni con su familia, ni con sus esposas, ni con sus hijos, ni con sus sirvientes. Jacob quedó en la noche, quedó absolutamente solo. ¿En dónde? En la oscuridad. ¿Y qué tenía Jacob? Versículos antes, tenía miedo. Miedo porque ya le habían dicho sus siervos, tu hermano Esaú viene a tu encuentro con 400 hombres. O sea que imagínense ustedes la escena. Imagínense a Jacob solo, en medio del desierto. Durmiendo ahí, en medio del desierto. Sabiendo que viene Esaú con 400 hombres y que lo último que supo de Esaú hace 20 años atrás es que le robé la bendición a mi hermano y él me quiere matar. Entonces él se queda en la oscuridad con todo su miedo, con todo su pasado, con todo el peso de los errores que él había cometido hace 20 años atrás. Y en medio de esa soledad que Jacob tuvo esa noche, empezó la lucha más importante de su vida. Yo les quiero decir algo que estuve investigando, y es que la ciencia confirma que el cerebro humano, yo quiero que entiendas esto para que puedas entender a Jacob, el cerebro humano solo puede iniciar una transformación real cuando dejamos de distraernos y nos quedamos con lo que nos duele. Mientras estamos huyendo, siempre vamos a posponer. Cuando nosotras nos quedamos, es ahí cuando comienza el proceso. Jacob llevaba años corriendo. Él llevaba 20 años huyendo de un error que él cometió, al querer manipular. Ya Dios le había dado la promesa a Rebeca de que el menor le va a servir al mayor. Jacob no tenía necesidad de manipular robándole la bendición a su hermano. Entonces, él llegó en este momento donde él llevaba cargando años de dolor con ese miedo, ya no pudo correr más, ya prácticamente Esaú estaba encima de él. ¿Qué va a pasar? Él se quedó solo enfrentando sus miedos. Y fue exactamente ahí, en ese momento, donde Dios se encontró con Jacob.
Yo ayer les decía a las chicas de la academia, este proceso de transformación, este proceso de sanidad va a doler. Y va a doler mucho. Porque nos estamos enfrentando a nuestros dolores de la infancia. Y es necesario. Muchas deciden huir porque no les gusta el dolor. A nadie le gusta el dolor. Pero la misma palabra lo dice, que Jesús dijo que Dios es el labrador, que Él es la vid, y que toda rama, nosotros somos los pámpanos, y que toda rama que no da buen fruto, el Padre, que es Dios, la va a podar. Y toda rama que da fruto, igual la va a podar para que dé mejor fruto. Entonces, el proceso de la sanidad es una poda, y esa poda nos va a doler. Ese fue el proceso de la poda que pasó Jacob esa noche luchando con el ángel. Y vamos a identificar por qué. ¿Cuántas de ustedes llevan años llenando el silencio para no quedarse con su propia verdad? ¿Cuántas llevan años luchando de su dolor para no enfrentarlo? Y entonces lo camuflan con la adicción a las compras. Lo camuflan estando ocupadas 100% porque no quieren estar solas consigo mismas. Esconden el dolor con las amistades, con las salidas. ¿Cuántas de ustedes llevan años llenando ese silencio con refugios incorrectos? ¿Cuántas de ustedes tienen la oportunidad de estar solas un fin de semana y les angustia estar solas y hacen lo que sea por no estar solas? Por estar entretenidas siempre con el teléfono, por estar jugando, por llamar a gente para salir con alguien. ¿Ok? Hermoso, Andrea. A mí también me gusta estar sola. El Señor me ha enseñado a estar sola y soy una persona que no podía estar sola. Y he aprendido a disfrutar mi soledad muchísimo. Y es en medio de mi proceso de soledad es donde he tenido esos momentos de sanidad. Porque tenemos tiempo para mirarnos hacia nosotras mismas. ¿Ok? Antes en el mundo no podía estar sola. Hermoso, Andrea, te entiendo. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 25, chicas? Y cuando el varón vio que no podía con él, bueno, me adelanté mucho, dice, quedándose, sí, estoy bien. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en la coyuntura de su muslo y se dislocó la cadera de Jacob mientras con él luchaba. O sea, Jacob empezó a luchar contra este hombre. No sé si les leí eso, creo que no les leí. Se quedó solo, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces, ¿qué dice ahí? Que cuando este hombre que estaba luchando con Jacob vio que no podía vencer a Jacob, ¿qué fue lo primero que hizo? Dice que le dislocó la cadera, le tocó la cadera y se la dislocó. Y aún así, Jacob siguió luchando con esa cadera dislocada. Quiere decir que imagínese tú con una cadera dislocada, con la cadera fracturada, el dolor, se lo dice alguien que lo vivió, el dolor de tener la cadera dislocada, wow, es fuerte. Es fuerte, es muy fuerte. Y yo decía, Dios mío, yo no me imagino a este hombre con la cadera dislocada y todavía en medio de ese dolor, él luchando que no suelto a ese ángel, que no suelto a ese hombre. El dolor no lo detuvo. Muchas mujeres cuando empiezan su proceso de sanidad, el proceso de la poda, donde el Padre está podando, está quitando
lo que debe ser quitado de su vida. Ese proceso duele y duele mucho, pero muchas se vencen y se van y sueltan. ¿Por qué? Porque el sistema emocional, el sistema nervioso se acostumbra a vivir en lo conocido. Aunque lo conocido duela, no importa. Esto es lo que aprendimos, esto es nuestro normal y entonces te está protegiendo de lo desconocido, que es trabajar con las heridas que tú tienes de hace años atrás, donde va a doler muchísimo, así como le estaba doliendo a Jacob, pero no importaba. En medio de su dolor, Jacob siguió luchando. Él siguió luchando por su bendición, por su libertad, porque él se iba a enfrentar a un hombre que hace 20 años atrás lo quería matar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Los estudios sobre transformación interna muestran que el momento más difícil del proceso es el que duele. Pero mire que esto lo confirman los estudios. Pero la palabra de Dios ya nos lo había dicho Jesús cuando dijo que todo pámpano que no está dando fruto, el Padre lo va a cortar, lo va a podar para que ese pámpano dé mejor fruto. O sea que desde la Biblia ya sabemos que ese proceso dolía. Entonces dice que muestran que el momento más difícil del proceso es el que más duele, el que sientes que ya no aguantas más. Este es generalmente el momento justo antes del avance más grande. El dolor en el proceso no es señal de que tú estás perdiendo. Es la señal de que algo está llegando a tu vida. Tu libertad está llegando a tu vida. Y eso es lo que yo le decía ayer a las chicas de la academia. Este proceso les va a empezar a doler. Todos los trabajos que yo les estoy dejando les va a empezar a doler. Y ayer nomás con la segunda clase ya había mujeres quebrantadas, porque se les empezó el Espíritu Santo a tocarles la raíz, la raíz, la raíz. ¿De dónde viene el comportamiento de ahora? ¿De dónde viene ese patrón? Y cuando el Espíritu Santo les empieza a tocar la raíz, entonces ellas mismas pudieron entender, y había mujeres que algunas habló y tenía mucho dolor en su corazón. Y el Señor me mostró y el Señor me reveló algo que yo no caía en cuenta, algo que yo no recordaba. Y ese es el proceso de la poda. Jesucristo dijo, toda planta que no plantó mi Padre, yo la voy a desarraigar, yo la desarraigo. ¿Ya? Entonces, ese momento de dolor es el momento más importante, porque es el momento que te está llevando a tu libertad. No toda la vida vas a sentir dolor, solamente es un proceso y es pasajero, es temporal, no se va a quedar ahí para siempre, eso pasa. Pero es necesario el proceso, es necesario quedarse ahí como Jacob, aún en medio de que me dislocó la cadera este hombre, yo decido quedarme porque yo necesito mi sanidad, mi libertad. ¿Qué nos dice el versículo 26? Y el varón le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y qué hermoso eso, porque eso es algo que las personas que están cansadas de repetir patrones, que están cansadas de sentirse insuficiente, que no sirven para nada, que están cansadas de encontrar relaciones tóxicas, ¿ya? Y cambias de pareja, pero vuelves con una pareja, encuentras una pareja igual de tóxica a la anterior, simplemente con diferente nombre, diferente edad, diferente profesión tal vez, pero mismo patrón. Para mujeres que están cansadas de ver que toda su familia, como dicen algunas, y en eso me meto yo, las mujeres de su familia tuvieron un matriarcado muy fuerte, ¿verdad? Vienen de un matriarcado fuerte, que están cansadas de ver que en su familia todas las mujeres son divorciadas, entonces a mí también me tocó divorciarme, que están cansadas de ver que en su familia vienen cargando patrones de violencia doméstica.
Ayer una me decía, ¿esto es un patrón? Si en mi casa yo viví violencia doméstica y me tocó ver a mi familia, a mi padre violentando a mi madre, y también me casé con una persona igual que mi papá, ¿eso es un patrón? Sí es un patrón. Sí es un patrón. Y ahí es donde empieza a doler. ¿Ya? Entonces, no te dejaré si no me bendices. Qué hermoso que nosotras como mujeres podamos, este proceso me está doliendo y me duele demasiado, pero hasta que yo no sea libre, porque la palabra del Señor nos dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Planes de esperanza. Entonces, si somos cristianas, si abandonamos nuestra antigua manera de vivir, ¿por qué seguimos viviendo momentos tan difíciles? Y siempre los vamos a tener, porque Jesús lo dijo. Pero ¿por qué permitimos que esos momentos nos derrumben? Si el Señor dice que Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz en medio de las circunstancias. La paz no es la ausencia de problemas, la paz es poder sostener tu paz en medio de los problemas que puedas estar teniendo. Leslie, Dios te bendiga, mi preciosa. Bienvenida. Entonces, ¿por qué seguimos luchando si Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotras? Porque todavía estamos cargando con cosas de nuestro pasado como Jacob, que no nos dejaban ser libres. Y Jesús nos dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y yo te llamo. Si tú abres la puerta, yo voy a entrar. Tú y yo necesitamos dar un paso, ese lo di yo hace 2 años y medio, abrir la puerta. Él no va a entrar a la fuerza y permitir que Él entre en esos lugares más oscuros de nuestra vida. Yo tengo 41 años y cuando yo empecé este proceso hace 2 años y medio atrás, 41 años, en ese tenía 39, iba a cumplir 39 años. Eran 39, cada edad tuya es un piso como un edificio. Yo tenía un edificio de 39 pisos en ese entonces y cada piso es un año de vida. Y en ese año de vida, cada piso tiene diferentes tipos de cuartos. ¿Ya? El cuarto donde viviste ese año en esa casa, en ese año el cuarto donde se fue papá de la casa y nunca volvió, el cuarto donde nunca recibiste amor, el cuarto donde tuviste un abuso, el cuarto, no sé, pero cada piso tiene un cuarto diferente y ese cuarto hay que sanarlo. Pero si nosotras no abrimos la puerta y venimos a Jesús, simplemente te doy la parte que se ve, pero no lo permitimos que Él entre. No le abrimos esa puerta, entra en cada área de mi vida, en cada lugar donde hay oscuridad. Entra y sana lo que tengas que sanar. Entra a la raíz, porque tu enojo, tu miedo, tus ataques de histeria, esos momentos donde entras en esa angustia constante, en ese miedo que no te quiere soltar, en esos momentos donde te encuentras en una oscuridad interna. Estoy tratando de cambiar las palabras porque a veces me bloquean el live. En ese momento donde te encuentras en una oscuridad interna, ese peso que no te deja respirar, todo eso simplemente son síntomas. Son síntomas de algo que hay en la raíz. ¿Ya? Que tú no puedes ver. ¿De dónde viene ese miedo intenso? El miedo de Jacob venía de hace 20 años atrás, que le robó la primogenitura a su hermano. De ahí venía el miedo presente de Jacob.
Y él le dijo, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas, no me importa, este proceso me está doliendo, me dislocaste la cadera, pero yo necesito que tú me bendigas. Yo necesito encontrar mi identidad en Dios. Yo necesito encontrar mi libertad en Dios, porque no soy la abandonada, no soy la desamparada, no soy la depresiva, no soy la controladora, no soy la iracunda. Yo no soy nada de esas etiquetas que el mundo me puso. Yo soy lo que Dios dice que soy, y si para alcanzar esa identidad me toca aguantar este proceso, esta lucha, la palabra del Señor nos dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y yo ayer le decía eso a las chicas, este proceso no va a ser fácil, se los digo de antemano, pero es de valientes romper y sanar. Es de valientes, es de mujeres que nos cansamos, como en algún momento me cansé yo. Entonces, el hombre le dice, suéltame porque ya está amaneciendo. O sea, Jacob con la cadera dislocada, después de luchar toda la noche, ya está amaneciendo. ¿Cuántas horas este pobre hombre luchó? Y le dijo, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Eso es una lucha con propósito. Eso es lo que las mujeres, si hay alguien aquí de la academia que me está escuchando, eso es lo que tú estás empezando ahorita en este proceso. Es una lucha con propósito. Y eso es lo que cada una de nosotras necesita en su proceso de sanidad. Porque es incómodo, porque no va a ser fácil, pero es necesario. Y van a haber momentos donde vas a querer soltar, pero algo que yo aprendí mucho de una persona que me gusta escuchar frecuentemente es que la toalla se tira en la playa. Es el único lugar donde se tira la toalla. Y más cuando estamos luchando por nuestra propia sanidad, por nuestra generación, por mis hijos y por los nietos que todavía no conozco, porque no quiero que mis nietos carguen la vida que yo heredé. Y yo decido romperle, decido pararme en la brecha de que hasta ahí llegó toda esa herencia espiritual que viene desde mi abuela, bisabuela y desde mi mamá. Entonces, esto es para las valientes que queremos pensar de que quiero que mis hijos y mis nietos que todavía no conozco hereden lo que es el amor. Hereden lo que es una madre, una familia totalmente funcional. Hereden lo que es vivir una vida en Cristo. Una vida plena, porque la palabra nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que te vaya bien y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si nuestra alma no prospera, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Necesitamos que nuestra alma empiece a sanar para que prosperemos en todas las cosas. ¿Qué herencia espiritual le vamos a dejar a nuestros hijos? A veces nos preocupamos más y claro, y la palabra del Señor nos lo dice. Es hermoso porque la palabra del Señor nos dice que un buen padre le deja herencia a sus hijos. Herencia. A sus nietos, perdón. Pero ¿por qué no hablamos también de la herencia, no solamente financiera, sino de la herencia espiritual? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Matrimonios violentados? ¿Donde es normal la infidelidad? Porque es que todo el mundo, mi familia, mi abuelito le fue infiel, mi bisabuelo le fue infiel, mi papá fue infiel y su papá también es infiel y usted también va a ser infiel, porque cometemos el error de decirle, bueno, yo hace años, gracias a Dios, ya no lo hago, pero lo llegué a decir, usted es igualita a su papá. Y aparte los atamos y les decimos, usted es igualito. ¿Por qué? Porque no queremos sanar. Porque nos acostumbramos a nuestro normal, a lo que vimos, a lo que nos tocó.
Entonces, él dijo, yo prefiero que esto me duela, pero yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. ¿Y qué nos enseña Jacob? Que la bendición está al otro lado de tú no haber tomado la decisión de soltar. Cuando yo empecé mi proceso de sanidad, no lo terminé con las mismas mujeres que empezamos, porque muchas soltaron la toalla. Y yo dije, me cueste lo que me cueste, estoy cansada de sufrir. 39 años, pues sigo sufriendo unos 3 añitos más, pero sé que estoy consiguiendo mi libertad y la libertad de mis hijos y de mis nietos, que todavía no conozco, porque tuvieron una abuelita que decidió cambiar la historia de su vida y de toda su generación. ¿Ya? Entonces, Jacob, ¿qué nos enseña? La bendición está al otro lado de no soltar. Entonces yo te pregunto hoy a ti, ¿qué estás a punto de soltar justo cuando ya va a amanecer? ¿Qué estás a punto de soltar? El Señor Jesús comparó el sufrimiento con los dolores de parto. No es para siempre. Las mujeres que hemos tenido hijos por parto natural sabemos cuánto duele el trabajo de parto. ¿Verdad que sí? No tengo el teléfono para ver ese pasaje bíblico aquí. Pero Jesús comparó el sufrimiento con los dolores de parto y Él dice, ya después viene la bendición. Ya después viene la bendición y te olvidas del sufrimiento. Y así somos nosotras. Estamos sufriendo, Dios mío, ¿en qué momento me metí en esto? Y yo tuve 3 hijos y los 3 los tuve por parto natural. ¿Ustedes se imaginan? Y yo que he sido bien floja físicamente para el dolor. Pero después, Alexa, yo sé que después de que nació tu hijo, después de que, wow, se te olvidó todo lo que sufriste y viene ese gozo, esa alegría, ¿verdad? Imagínate, Danitza, y creo que la cesárea es peor por lo que me han dicho mis hermanas, más dolorosa que el parto natural. Yo me siento bendecida en eso, pero ya, no soltar, porque la bendición está en medio de ese proceso doloroso que estás viviendo, pero estás haciendo algo diferente que tu familia nunca quiso hacer por falta de conocimiento, porque la palabra nos dice que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque nos enseñaron que es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó. ¿Ya? Exacto. Entonces, después de que pasas ese proceso de dolor, esos dolores tan fuertes, qué hermoso saber que, wow, esta situación antes me hubiera derrumbado y no me derrumbó. Wow, esto que me dijo esta persona antes me hubiera hecho explotar y me hubiera hecho acabarla con mis palabras y no lo hice. Y te das cuenta que ya no reaccionas como antes. Que, wow, estoy pasando, hay personas que me han conocido y saben que en diciembre pasó un proceso muy difícil y muy doloroso donde yo digo anteriormente, hace 6 años, ese proceso me tira a la cama y me mata. Pero dice, wow, ya no reaccioné como antes, esto no me levantó, esto me hizo más fuerte. ¿Por qué? Porque ha valido el proceso de estar 2 años y medio trabajando con mis heridas, con mi pasado. Porque la gente confunde la herida, ¿ya?, con una cicatriz, ¿ya? Y una herida no se parece a una cicatriz. Tú puedes tener una herida, pero si te tocan esa herida y te duele, es porque no está sana.
Y para sanarte en esa herida necesitan tocarte en la herida. Hay que tocarla, hay que desinfectarla. Eso me pasó hace muchos años, eso es una cicatriz, pero es una cicatriz que cuando te tocan el tema todavía lloras porque te duele. Es una herida no sanada, no es una cicatriz. Que medio te dicen algo que te recuerda y te tocan esa herida, entonces explotas y explotas en mal plan. No has sanado y no has superado nada. El tiempo, la gente dice el tiempo lo cura todo. Mentira. No trabaje en las heridas de su infancia y verás que el tiempo lo cura todo. El tiempo adormece las heridas, las anestesia. Pero espere que alguien se la toque y verás cómo explotas. Ustedes vieran cómo explotaba yo cuando mi esposo me tocaba mis heridas de rechazo, siendo cristiana. Una cicatriz es cuando a ti te tocan esa herida, ya no sientes dolor. Más bien lo recuerdas y es parte de tu historia y le das un propósito a tu historia. ¿Qué te pasó ahí? No, pues sabes que a mí me pasó esto y esto, y lo cuentas con naturalidad, ya no te duele, ya no te afecta. Es que sí, mi esposo se fue con otra mujer y se casó con otra y tiene otra familia, ya no te duele, ya no te afecta, ya lo superaste. Entonces no confundamos con cicatrices con heridas. Y cuando tenemos ya esa cicatriz, le damos propósito a nuestra historia. ¿Ya? A mí a veces la gente me ha dicho, ¿cómo es que hablas de todo lo que viviste en tu infancia y tú no te quebrantas? Porque ya he sanado. Antes me ponía de víctima y lloraba como Magdalena. Ya, que dices que ya perdonaste a la mujer que se llevó a tu esposo, pero cuando la ves llegar con el esposo a recoger a tus hijos, se te remueve todo por dentro. No has perdonado, no estás sana, estás herida. Porque cuando estás sana, ves a esa mujer que se llevó a tu esposo, y te lo digo por experiencia propia, porque ya lo viví también, y ya no sientes nada, ni se te remueve nada, ni se te daña la capacidad de irte a dormir y descansar. Al contrario, la ves con misericordia. ¿Ya? Entonces no confundamos heridas con cicatrices, porque son cosas totalmente diferentes. El versículo 27 nos dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. La palabra dice que él estaba luchando contra Dios mismo. ¿Ustedes creen que Dios no sabía cuál era el nombre de Jacob? Si la palabra dice que Él nos conoce, que Él desde el vientre, antes de nacer, Él ya nos sabía, desde el vientre de nuestra madre Él nos formó, que antes de nacer ya nos conocía. Obviamente que Dios conocía, que estaba luchando con Jacob. Él nos conoce muy bien. Ustedes saben que cuando yo hablé de la identidad, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo a Agar? Agar, una egipcia, que no creen en Dios, que no tienen a Dios como su Señor. ¿Qué va a pensar una egipcia? Que Dios me conoce, que me conoce mi nombre. Y cuando ella estaba en el desierto llorando porque ya se iba a morir ella y su hijo también de sed, ¿qué pasa? Que se le presenta un ángel de Dios y le llama a ella por su nombre, Agar. Agar. Entonces, ¿ustedes creen que Dios no se sabía el nombre de Jacob? Obviamente que sí se sabía el nombre. Entonces, ¿por qué le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? No es para informarse y yo saber, a ver, cómo es que tú te llamas porque yo no sé tu nombre. No. Chicas, por eso la palabra dice, por falta de conocimiento, el pueblo perece. Pero yo no quiero sanar. Sí, pero es que eso que él está haciendo es terapéutico. Una sesión terapéutica. ¿Quién tú eres? Él quería que Jacob lo supiera en voz alta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que él lo declarara. Yo soy Jacob, yo soy el engañador, yo soy el usurpador, yo soy el estafador. Reconocer quién somos.
Yo soy el que huyó hace 20 años atrás porque engañé a mi papá, porque estafé la bendición de mi hermano. ¿Qué le estaba diciendo Dios ahí? Nómbrate, di tu historia, dila en voz alta, necesito escucharte. Y entonces a veces pensamos que no hablar nos va a ayudar a sanar, que no confesar. Ahorita ustedes confesaron. A mí me dijeron la que arruina todo. A mí me han dicho la llorona. No sé cuántas cosas escribieron ahí. Eso necesitamos que lo hablemos, que lo confesemos, que sepamos en dónde estamos paradas. A mí me decían que yo era un fosforito. A mí me decían que yo era una amargada. A mí me decían, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te ves al espejo? ¿Cómo te hablas? ¿Qué concepto tienes de ti misma? Dice que los estudios sobre sanidad emocional son claros. Nombrar lo que vivimos, nombrar lo que somos, lo que cargamos. ¿Qué hace eso? Mire que Dios estaba trabajando terapia. Es que Dios ya se sabía todo esto. La ciencia simplemente confirma lo que Dios ya sabía, porque Él es nuestro creador. Dice que eso, cuando confesamos, cuando decimos quiénes somos, cuando confesamos todo lo que venimos cargando, que eso fue lo que hicieron ayer las muchachas en la clase de sanidad. Confesaron, ¿sabes qué? El Señor me mostró esto y vengo de acá y vengo de acá. Y me dijeron así, y mis padres hicieron esto, y yo presencié lo que no tenía que presenciar porque era una niña. Están confesando, están hablando, lo están diciendo en un lugar donde se sienten seguras, porque nadie las va a juzgar, porque nadie les va a decir, ay, pero ¿cómo tú hiciste eso? Porque es que todos somos pecadores. Porque si no fuéramos pecadores, pues Jesús no tendría que venir. Pero porque todos somos pecadores, todos necesitamos de un Salvador. Entonces no es que una pecó más que la otra, no, todos pecamos ante los ojos de Dios. Y si Dios me perdonó a mí y me dio una nueva vida, obviamente lo va a hacer contigo. Y yo no tengo por qué juzgar tu pasado ni lo que tú hiciste en tu pasado, no. Porque Dios vino precisamente por ti también, por tus pecados y por mis pecados. Entonces dice que cuando los estudios de sanidad dicen que cuando nombramos lo que vivimos, los traumas que tenemos, lo que somos, lo que venimos cargando por tantos años, entonces se activa en nuestro cerebro una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque cuando lo nombramos, el cerebro deja de gastar energía en seguir escondiendo tu verdad y empieza a procesarlo. No podemos sanar lo que nosotros no nombramos. Él necesitó decir, soy Jacob, soy un estafador, soy un engañador. Eso soy yo. Por eso tengo miedo, porque por ser un estafador mi hermano me quiere matar. Y Dios no lo juzgó por eso. Él necesitaba reconoce, confiésalo. Porque y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Necesitamos sacar de la oscuridad a la luz para que ese pecado deje de tener peso sobre nosotras. ¿Ya? No podemos sanar lo que no nombramos porque queremos aparentarle a todo el mundo que tenemos una vida perfecta. Y mientras no nombres lo que hay dentro de ti, no vas a traer sanidad y vas a seguir repitiendo patrones. Y no solamente eso, sino que es lo que estás heredando para tu generación. ¿Qué nos dice? ¿Qué hay en tu vida que llevas años sin nombrar? ¿Hay algo en tu vida que llevas años sin nombrar? ¿Alguien quiere? Nadie le va a tirar piedras. Todos estamos aquí para sanar, para aprender.
Ahorita alguien dijo de un aborto que le provocaron, que fue obligado. Ahí estás confesando. Nadie habla tan fácil de un aborto, ¿verdad? Eso es confesar. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 28? Yo tengo un niño, pero mi pareja me fue infiel. ¿Ves? Hay que sanar. Porque esa infidelidad te dejó un dolor. Y un dolor que si no lo sanas, se puede repetir y se puede heredar. De que mi mamá puso a su esposo por encima de nosotras las hijas. Eso es un dolor que vienes cargando muchos años. ¿Ya? Y es un dolor que tal vez te ha hecho también creer una mentira. Porque en base a eso que tú piensas de tu mamá, has sostenido tu vida en base a esa mentira. ¿Qué nos dice el versículo 28? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob. O sea, después de que él le confiesa, yo soy un estafador, yo soy un engañador. No se dirá más tu nombre, le dice el varón. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué le puso Israel? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea que ¿con quién luchó Jacob? Con Dios. Con Dios estaba luchando. Y has vencido. Dios no borró lo que Jacob fue. Para nada. Ya, Él no va a borrar nuestro pasado. No lo puede borrar. Pero sí lo puede sanar. Para que no nos dé más dolor. Para que si nos acordamos, eso ya no nos afecte. Para que podamos tomar una decisión diferente y reprogramar nuestro cerebro con rutas diferentes a lo que aprendimos. Y para sanar necesitamos conocer la mentira que nos creímos y la verdad que Dios nos da. Y en base a esa verdad, reprogramarla en nuestra mente. Por eso la palabra nos dice, reprográmense en el espíritu de su mente. No se conformen a esa mentalidad, a ese mundo actual. Eso que tú te creíste cuando eras niña por lo que viviste, por lo que viste, por lo que presenciaste, por lo que te dijeron, por lo que escuchaste. Eso es una mentira, un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias no lo necesitas en tu adultez. ¿Cuántas mujeres hay acá que vieron lo que está diciendo Carmen en su casa, en su infancia, violencia intrafamiliar entre sus padres? ¿Y cuántas mujeres repitieron eso con su pareja después de que dijeron, yo no quiero un matrimonio como el de mis papás? ¿Y cuántas repitieron lo mismo? Yo estuve ahí. Repetí misma historia, sin querer repetirla. ¿Por qué? Porque de niña, por eso nos dicen que los primeros 7 años de la infancia son los más importantes. Desde los 0 hasta los 7 años de edad, el niño exprime todo, como una esponjita. Todo lo que veo, cómo se hablan mis papás, cómo se tratan, eso estoy aprendiendo que es la vida. Eso es lo que está reprogramándose acá cuando Pablo nos dice y venimos a Cristo, vea, renuévese el espíritu de su mente para que puedas conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Tú y yo no vamos a poder conocer la voluntad de Dios si no renovamos el espíritu de nuestra mente. Entonces, de pequeñas normalizamos el amor con el dolor, el amor con el sufrimiento. Y como eso está en nuestra mente, está científicamente comprobado que el 95% de las decisiones que nosotras tomamos las toma la mente subconsciente.
Entonces, si tenemos en la mente subconsciente que el amor está acompañado del dolor, entonces la mente subconsciente, nuestro cerebro, trata de atraer a nuestra vida una persona que refuerce el sistema de creencias que se instaló cuando éramos pequeñas. Entonces te trae ese hombre que necesita maltratarte porque es tu normal, aunque ese normal duele, pero es tu normal. Entonces, mientras no reprogramemos la mente, no vas a poder escoger otro tipo de persona en tu vida, porque ese es tu normal. Por eso Pablo dice, renuévense en el espíritu de su mente, para que puedas conocer cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que en un matrimonio haya violencia. Esa no es la voluntad de Dios. Y porque hay muchos cristianos que todavía viven violencia, si ya están en Cristo. Y si somos criaturas nuevas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pasó con las cosas nuevas? Porque no se ha trabajado el dolor, porque no se ha ido allá como Jacob a luchar por esos 20 años que vivió estafando, robando, usurpando una identidad que no era la de él. ¿Ya? Porque no quieren confesar, porque no quieren luchar por su libertad. Alexa, mi preciosa, yo tengo una academia de sanidad. Estás a tiempo de unirte. Ahí les doy todas las herramientas. Es un proceso de transformación donde las estoy llevando de la mano del Señor a la raíz de ese dolor, para que puedan empezar a sanar y a cortar con patrones generacionales que vienen cargando. Ya. Escríbeme al privado si quieres, yo te mando la información, o busca en Google joamentora.com y ahí te puedes inscribir. Entonces, Dios no borró lo que Jacob fue, Él lo resignificó. Ah, ¿fuiste engañador? Sí, tú fuiste un engañador. Él no está mintiendo, no está ocultando su historia, no, tú fuiste un engañador, pero también decidiste luchar con todo y tu dolor y no quisiste soltar tu bendición. Y eso también eres tú, el engañador, pero también el que decidió luchar para cambiar su identidad. Porque estaba cansado de vivir escondido 20 años por su identidad. Entonces, eso también eres tú, del engañador al que decidió luchar con Dios y venció, porque venció. Por eso la palabra dice, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Pero si nos quedamos en la cama, llorando toda la vida por las herencias que estamos repitiendo y no hacemos nada más que quejarnos, porque yo fui así. Yo me quejaba, yo lloraba, yo peleaba con Dios, pero yo nunca hice nada para que mi vida fuera diferente hasta que llegué a mis 39 años y llegué a un lugar donde llegó Jacob, que es el que les voy a comentar. Y ahí me tocó ya empezar a luchar realmente, porque ya estaba cansada de cargar la misma identidad durante tantos años y no hacer nada para cambiarla. Solamente lo que yo hacía era, Dios mío, ya. Este año que sea diferente. Ahora sí, ayúdame. Y empezaba el año y era la misma o peor. No, Andrea, yo no estaba casada en ese tiempo. Entonces, Dios tomó exactamente lo que había sido su herida, la herida de Jacob. Él tomó esa lucha, él tomó ese momento de oscuridad y de soledad y lleno de miedo donde se encontraba Jacob en ese momento, y la convirtió en su identidad. Nos dice que la ciencia tiene un término para esto y eso se llama la neuroplasticidad.
Y la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a nuevas rutas neuronales. Él estaba diciendo, sí, fuiste Jacob, ajá, lo fuiste, pero ahora eres Israel. Entonces ya necesito salir de esa mentalidad de que soy un estafador, de que soy un usurpador y ahora soy el que venció y luchó. Esa es la neuroplasticidad. El cerebro tiene la capacidad, está realmente comprobado de formar esas conexiones nuevas y construir una identidad nueva. Muy bien, alisados. Renovando el espíritu de la mente. Eso que Pablo le dijo, renovar la mente, la ciencia le llama la neuroplasticidad. Y el renovar la mente no es de la noche a la mañana. No, hay que trabajarlo. Por eso dice neuroplasticidad, es la capacidad de que el cerebro tiene de programar nuevas rutas, o sea, ya tiene una ruta mi cerebro por lo que yo vi en mi infancia y esa es la ruta, el amor es sufrimiento, tengo que aguantar todo para ser amada, no soy merecedora, entonces no recibo, no soy digna de pedir, entonces se me dificulta pedir favores, pedir ayuda, no soy capaz de decir que no, falta de límites. Eso es el sistema de creencias que tienes desde pequeña. Pero la neuroplasticidad te da la capacidad de hacerle nuevas rutas al cerebro. A ver, el amor no va acompañado del sufrimiento. Eso que yo vi en mi infancia, ese no es el normal de Dios. La verdad de Dios es que el hombre trata como un vaso más que frágil a su esposa. La verdad de Dios es que la esposa respeta al esposo. La verdad de Dios es que yo soy suficiente, es que sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la neuroplasticidad. No es una metáfora, eso es biología. Y Dios lo diseñó porque ya estaba escrito en la palabra antes de que la ciencia nos viniera a hablar de este tema. ¿Qué nos dice el versículo 29? Entonces Jacob le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob le dice al hombre que estaba luchando con él, ¿cómo te llamas? Y él le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? No le dio su nombre, pero dice, y lo bendijo allí. En ese momento le bendijo a Jacob. ¿Después de qué? Después de haber luchado hasta el amanecer con un dolor de cadera. Mi amor, yo tuve una lesión de cadera y me fracturé la cadera en 4 partes. Vea, yo no sabía dónde esconderme del dolor. Yo digo, Dios mío, Jacob fue un valiente. No te suelto y luchó aún en medio de ese dolor y no te voy a soltar. Entonces, él le dice, ok, ¿cómo te llamas tú? Pero lo bendijo después de haber luchado. Después de haber luchado viene la libertad a tu vida, viene esa madre sana, vienen esos hijos sanos, viene ese esposo sano, viene ese matrimonio restaurado, vienen esas finanzas restauradas, viene esa identidad restaurada, viene una generación restaurada. ¿Por qué? Porque una mujer decidió luchar en medio de su dolor por su bendición. Ahí está el resultado de esa lucha. Jacob quiere saber con quién luchó toda la noche. A ver, ¿quién eres tú? Que luché toda la noche contigo. Pero Dios no le dio su nombre, simplemente lo bendijo. ¿Qué pasa, chicas? A veces queremos entender todo en nuestro proceso. A veces queremos entender el porqué de cada cosa que vivimos. O sea, ¿por qué viví esto? ¿Por qué permitiste esto? Y le hacemos muchas preguntas a Dios. Y muchas veces Dios no nos va a dar las respuestas a todas las preguntas. Así como lo hizo con Jacob, él no le dijo quién era. Él no le dijo cuál es su nombre. Jacob le estaba haciendo una pregunta. Y muchas veces tú vas a hacerle esas preguntas a Dios en tu proceso de sanidad. ¿Por qué, Señor?
Si tú estabas conmigo, ¿por qué permitiste que me abusaran? ¿Por qué permitiste que mi papá se fuera y no volviera? Y tal vez Dios no te va a responder esas preguntas. Y Él te va a decir, yo no te voy a dar todas las respuestas, pero te voy a bendecir, pero te voy a sanar. Porque su palabra dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo no te puedo dar esa respuesta. Tal vez no estás preparada ahorita para escucharla, pero te voy a bendecir, pero te voy a sanar, pero te voy a hacer libre de ese dolor, pero ese dolor lo vas a convertir en propósito. Ese dolor te va a servir para que le digas a las mujeres, yo lo pude, gracias a Dios, tú puedes. Si yo pude, tú puedes. Y te voy a bendecir aquí mismo, en ese lugar donde tú luchaste. Entonces nos dice el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué hermoso. Peniel significa exactamente eso. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él fue libre en esa lucha. Esa es la libertad que Dios trae para nosotras. Él lo dijo en su palabra. Jesús dijo, yo vengo a traer libertad al cautivo. Él viene a traer libertad a esa mujer que está cautiva en ese dolor que no ha podido sanar hace muchos años y que cada vez que se lo tocan, como alguien escribió aquí, lloras. Él vino a traerte libertad a esa cautividad. Porque no eres tu dolor, no eres tu trauma. Eso no te define. No eres lo que la gente dijo que eres. Mi Sofi preciosa, Dios te bendiga. Te extrañaba, has estado perdida. Bienvenida, mi amor. Ya. Peniel significa exactamente eso. Vi a Dios cara a cara y Jacob estaba asombrado de que a pesar de que vi a Dios cara a cara, estoy vivo. Después de eso, dijo, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Estoy vivo. En otra versión dice, estoy vivo. Creo que aquí dice, déjame ver. Sí, en la versión mía dice en el versículo 29, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. En la Reina Valera dice, y fue librada mi alma. Y aquí es donde yo les tengo que contar por qué entiendo a Jacob y por qué yo me identifico con esta historia, ¿ya? Porque yo estuve en ese lugar, tal vez donde estuvo Jacob, ¿ya? Y yo también, muchos conocen, yo también tengo una marca en mi cadera. Y una marca grande. Es una cicatriz grande que tengo en mi cadera porque yo tuve una lección, una reconstrucción de cadera. Me fracturé la cadera en 4 partes y muchas conocen mi testimonio y saben por qué. Ya, porque muchas veces llegué al punto más bajo donde una persona puede llegar. Y mi cuerpo terminó pagando el precio de ese dolor interno que yo llevaba por dentro. No les puedo hablar específicamente acá porque saben que me molestan el en vivo, pero muchas saben a qué me refiero, ¿ya? Y de eso me quedó una marca también en mi cadera y fue precisamente en ese momento de lucha donde tuve mi encuentro con Dios, al igual que Jacob. Porque viví en un mundo de oscuridad, de verdad, donde yo nunca en mi vida creí que iba a entrar. Jamás. Nunca. Nunca, porque a pesar de todo lo que me decían de que yo era un fosforito, también me veían como la más santa de la familia cuando era niña. Como la que era pequeña decía que quería ser monja.
Pero cuando llegó a mi adolescencia, tomé decisiones incorrectas en mi vida y frecuenté lugares que nunca había haber frecuentado y tomé decisiones que nunca en mi vida llegué a imaginar que iba a tomar esas decisiones. Y pasé muchos años en ese mundo de oscuridad. Pasé muchos años sola, ya pagando el precio. No tenía mis hijos, no tenía familia, ni mi familia estaba conmigo, porque esas decisiones me llevaron a pagar el precio de estar sola, rodeada de mucha gente, sí, pero gente que no era mi familia y gente que no aportaba nada bueno a mi vida más que destrucción y más oscuridad y perderme más en esos momentos donde yo creía que acabar con todo era lo que yo necesitaba. Y era un peso muy grande que cargué por muchos años, yo no daba un peso por mi vida. Yo pensé que estaba destinada a vivir de esa manera. Luché con Dios durante 9 ocasiones. Luché con Él durante 9 ocasiones porque yo quería ya acabar conmigo misma. Y Él nunca me lo permitió. Siempre estuvo conmigo ahí. Yo no encontraba razón para seguir. Y en el año 2019, en una de esas luchas con el Señor, mi cuerpo pagó el precio y quedó marcado para siempre, al igual que Jacob, quedó con su pierna dislocada. Lo mismo me pasó a mí. Quedé marcada para siempre. Terminé en un hospital con una cirugía de reconstrucción de cadera y una pierna más corta que la otra. Consecuencias de la antigua manera que yo tenía de vivir, de las luchas que yo tenía porque creía que acabar con todo era lo mejor. Y te habla una mujer que ama los tacones, que le encantan los tacones. Y debido a eso me ha tocado usarlos muy pocos porque ya no tengo la misma capacidad de caminar como antes. Ya, porque me quedó un problema en la cadera. Y fue ahí en esa cama de hospital donde Dios me encontró. Después de 9 veces que peleé con Él, que luché con Él, que le dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no me das un propósito a mi vida? ¿Por qué mi vida carece de sentido? Y toda la culpa porque somos perfectas siempre buscando un culpable para nuestras desgracias. Y yo era la número 1, yo era la víctima número 1. ¿Por qué madre soltera? ¿Por qué no pude sostener mi matrimonio? ¿Por qué esta situación que estoy viviendo? ¿Por qué me siento sola? ¿Por qué permites? ¿Por qué le diste a otros? ¿Por qué no me diste a mí? Y feliz, ¿verdad? Porque nos encanta eso. Hasta que en esa cama, con esa reconstrucción de cadera, ahí me encontré con Él, con mi cuerpo roto. Ahí fue donde yo tuve mi Peniel. Ahí fue donde yo tuve ese encuentro con Dios. Ahí fue que todo el mundo dice, Dios mío, todo el mundo pensó, ahora sí lo logró. Ya, mi mamá pensó que ella más nunca me iba a volver a ver después de esa noticia. Pero ahí es donde tuve ese encuentro con Dios, donde lo vi cara a cara, ese fue mi Peniel. Y aún, yo digo, Dios mío, y aún así yo sigo con vida. Hasta los médicos decían, usted tiene más vidas que el gato. Porque solamente estaba ahí el Señor. Y Jacob salió cojeando de su encuentro con Dios. Yo también. Yo también. Y cada vez que camino, mi cuerpo me recuerda que Dios estuvo ahí, que mi historia hubiera sido diferente, que tal vez mis hijos no hubieran tenido más mamá, pero Él ahí me cambió mi identidad, porque fue en ese momento que Él me cambió mi identidad, me cambió mi nombre. ¿Ya? No sé cómo me decían cuando me fui a vivir ese mundo, no sé qué decía mi familia de mí, pero estoy segura que ese nombre que ellos me pusieron, ya no lo tengo porque Dios me lo cambió. Dios me lo cambió.
Y esa marca para mí no es una derrota, es una evidencia del amor y la misericordia tan grande que Dios tuvo para conmigo. Y amo mi cicatriz. Amo mi cicatriz. Y no es que eso vino mágico porque ya le entregué mi vida a Dios, porque ya estaba en una silla de ruedas y no tenía nada que hacer más que buscar a Dios. No. No. Chicas, a mí me tocó someterme a un proceso para poder ser la mujer que hoy en día soy. Y todavía me falta. Porque si tú me estás viendo hoy y tal vez me vienes viendo hace muchos años atrás como Sophie y otras mujeres que me conocen, te aseguro que si tú me sigues viendo en un año, tú no vas a ver la misma mujer que ves hoy. Porque sigo luchando por mi libertad. Y sigo luchando por la libertad de mis hijos y de mis nietos. Porque yo no quiero a mis nietos luchando con su vida. Yo no quiero a mis hijas con matrimonios fracasados. No quiero más eso para mi familia. No quiero dejarle esa herencia a mi legado, a mi generación. No quiero. Yo quiero que mis hijas digan, tuve una mamá que luchó hasta el final por su libertad y por nuestra libertad. Que no permitió que heredemos lo mismo que a ella le tocó heredar. Eso quiero que digan mis hijos. No una mamá que se debilitó y que a la final nos tocó irla a enterrar porque lo único que quiso es acabar con todo hasta que lo logró. Porque terminó venciendo. No. Venció, pero porque decidió luchar. Y ellas saben que mi proceso no ha sido fácil. Y ellas saben que me ha tocado llorar para sanar, que me ha tocado ser procesada. Y sigo. Pero la libertad mía y la libertad de mis hijos no tiene precio. No tiene precio. Se paga el precio que se necesite pagar por la libertad que ya Cristo me vino a dar a mí en la cruz. Y yo todavía me estoy creyendo las mentiras del enemigo, que es que como todos en mi familia son fracasados, entonces yo también soy fracasada. No. No es así. Me tocó pasar por un proceso de sanar desde la raíz. De nombrar cosas. Vengo de una familia así. Viví esto. Mi padre me decía, mi madre me decía, mis hermanos me decían, me creí esta mentira. De trabajar capas que llevaban años enterradas en mi vida. Y aprender que la fe y la sanidad van juntas, de la mano. De nada me servía ir a la iglesia, saberme la palabra, evangelizar y luego me tocaba la herida de rechazo y yo explotaba y mandaba mis argollas de matrimonio a volar, porque todavía tenía heridas de ira, que no venían de lo que mi esposo me decía en su herida también, sino que venían de algo que explotó en mí cuando era pequeña y me hizo explosiva. ¿Y por qué yo siendo cristiana todavía seguía explotando? Si eso no es lo que Dios nos manda. Dios no nos manda a explotar. Él nos dice, enójate, pero no peques con tu enojo. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Por qué sigo reaccionando así? Ya. La fe va acompañada de la sanidad. Van juntas. Y sanar requiere trabajar. Sanar requiere procesos. Y son procesos que no son fáciles. Versículo 31 nos dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. O sea, él salió cojeando, pero salió. Yo salí igual que Jacob. Yo salí cojeando, pero salí. Salí de un mundo de oscuridad, salí de un mundo de tinieblas, salí de un mundo de muy fuerte, que no puedo mencionar acá porque siempre me limitan el live. Cojeando, pero salí. Salí.
todavía estoy con vida. Y dice, su marca era visible para todos, él no la escondió. Y yo tampoco escondo mis marcas. En ese momento yo todavía era muy vanidosa, entonces claro, yo me veía la cicatriz y yo decía, ay Dios mío, ¿y si me hago un tatuaje bonito? Porque cuando uno va a la piscina y te ven esa cicatriz, qué vergüenza. No, hoy en día he aprendido a amar mi cicatriz, no la escondo. Y si alguien me pregunta, ¿qué te pasó ahí? Que no pasa, la gente no es tan imprudente. Lo voy a decir con amor. Tuve un encuentro con Dios. Esa cicatriz es mi peñel, es mi encuentro con Dios, porque Él sí me estaba viendo a mí, Él sí me tenía en sus planes. No la voy a esconder, Él no escondió su marca. Versículo 32, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón del muslo. Mira, los hijos de Israel no comen hasta hoy día el tendón del muslo porque tocó a Jacob en el tendón del muslo. Para cerrar, esto nos dice algo poderoso este versículo. Esta historia de Jacob dejó marcas para toda una generación, porque hasta hoy en día ellos no comen. No comen. No solamente dejó una marca para Jacob, lo dejó en toda su generación, en todos los que vinieron después de él. Por eso yo siempre les he dicho, tu proceso de sanidad no es para ti. Es la marca que tú vas a dejar a los que vienen después de ti, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Esto es bíblico. Las que vienen detrás, tus hijos que vienen detrás, tus nietos que todavía no conoces, ellos van a ver una marca que tú nunca soltaste. Y ellos en algún momento van a decir, mi abuelita le tocó una vida muy dura, heredada por padres que estuvieron heridos también y dieron lo que pudieron. Pero mi abuelita decidió luchar para que hoy yo esté donde estoy, para que hoy yo tenga un matrimonio sólido, para que hoy yo tenga finanzas, para que hoy yo tenga salud. Mi abuelita decidió luchar por nosotros. Eso es la sanidad. Chicas, hay 3 verdades, se las voy a decir rápida porque ya tengo que cerrar, me tengo que ir. 3 verdades, ¿ya? Que yo les voy a dar de esta historia de Jacob y de la mía propia, que se las voy a dejar aquí rapidísimo. La verdad número 1, no puedes sanar lo que sigues huyendo. Jacob pasó 20 años huyendo de sus pecados, de su identidad que tenía a través de su nombre. Y llegó cuando se quedó solo con su verdad. ¿De qué estás corriendo tú hoy? Jacob luchó por su libertad cuando sintió miedo y se quedó solo porque lo iban a matar, como resultado de las consecuencias de su pecado hace 20 años atrás. Y fue ahí donde se encontró con Dios. Segunda verdad, ¿de qué estás corriendo tú hoy? Pregúntatelo tú a ti misma. Tienes que decir tu nombre real, no el nombre con el que a ti te bautizaron. No, el nombre que cargaste internamente por lo que tú viviste, por lo que te hicieron, por lo que hiciste. Porque mientras tú no lo nombres, no lo vas a poder soltar. A ver, a mí me decían que yo era explosiva, que yo era un fosforito, ¿no? Y a veces cuando me quieren decir, es que eres un... No, yo no soy un fosforito. No me digas eso. Yo no soy así. Yo cancelo de una, esa no es mi identidad. Pero tienes que nombrar el nombre para que tú puedas sanar. Mientras no nombres lo que te creíste internamente, acá en tu mente, tú no vas a poder soltar. Y mientras no sueltes, no vas a recibir el nombre nuevo de Dios. Que de eso se trata el 1 a 1 que yo hago con las chicas. ¿Cuál es la mentira que te creíste? Y vamos a recibir la verdad de Dios. ¿Ya? Y la tercera verdad, la lucha no es señal de que Dios te abandonó. No. Miren que Jacob estaba luchando con Dios.
Él no estaba luchando solo, él no estaba luchando contra Dios. En su proceso más difícil, en su noche más oscura, llena de temor, llena de soledad, él tuvo una lucha por horas y esa lucha fue con Dios. Para las mujeres que dicen, Dios me dejó sola en el momento, no, Dios nunca te ha dejado sola. Dios no se fue, Él estaba ahí en medio de esa pelea. Ese proceso difícil que tú estás viviendo en este momento no es la ausencia de Dios en tu vida, es la noche antes del amanecer. Como dijo Jesús, después de que la mujer dé a luz, mira, se fue el dolor. Llega la libertad, llega la felicidad, llega el gozo. Eso es. Amén. Les amo mucho, chicas. No sé cómo se sintieron el día de hoy. ¿Qué les habló el Señor? Si tú sientes que necesitas sanar, chicas, únete a la academia. Ustedes saben que yo inicié una academia de sanidad. Es un proceso de transformación donde las estoy llevando de la mano del Señor. Al principio había cerrado inscripciones hasta el 15 de mayo, pero dirigiéndome por el Señor y todo, porque hay chicas que han comentado, todavía tengo tiempo, ya no me alcancé a inscribir en el grupo que yo tengo gratis de sanidad, han dicho no me alcancé a inscribir porque yo les dije que era hasta el 15, pero en mis conversaciones con Dios, Él me ponía a hacer la cíclica, ¿ya? Cíclica, para que puedan entrar las mujeres cada vez que quieran, cuando necesiten, no cerrarlas. Entonces, inscripciones están abiertas constantemente. Es un proceso de transformación que yo les estoy llevando de la mano del Señor para que puedan ir a la raíz de todas esas heridas que ustedes tienen y puedan sanar. Las reuniones son los jueves a través de la plataforma de Zoom. Si quieres información, a las 7 de la noche. Y tenemos también actividades, también tenemos reuniones donde pueden hablar ustedes y compartir cómo les habló el Señor en el proceso de la semana pasada. Ayer estuvimos con una enseñanza muy bonita de las raíces, los frutos buenos y los frutos malos, y pudieron las chicas identificar cuáles son sus frutos malos y pudieron identificar la raíz de esos frutos, porque la raíz es lo que no podemos ver. Si yo veo una persona iracunda, una persona que tiene miedo a ser abandonada, una persona que no sabe decir que no, eso es lo que yo veo, el fruto de esa mujer, pero no veo la raíz, ¿ya? Pero la raíz, Dios sí sabe cuál es. ¿De dónde viene ese miedo a ser abandonada? ¿De dónde viene esa inseguridad? ¿De dónde viene ese patrón que vive repitiendo? Ayer vimos ese tema. Y el Espíritu Santo tuvo la oportunidad de poderles revelar a ellas muchas cosas que aún ellas ni siquiera se acordaban. Después de ese tema, yo les mando trabajos para que hagan durante los 8 días en casa. A ver, no tengo aquí impresa mi trabajo, pero yo les mando para que trabajen con el Espíritu Santo durante los 8 días, ¿ya? Les mando un ejercicio por día. ¿Ya? Este es un ejercicio por día, reconocer, y ellas van trabajando, ustedes van trabajando, aquí reconocen día 2 el origen, y bueno, después de eso nos reunimos una semana después a una sesión como de preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden preguntar cualquier cosa de su proceso y yo les respondo, todo totalmente generalizado. Así que si te quieres inscribir, Alexandra, eres totalmente bienvenida. Necesitamos mucho compromiso de tu parte. Las reuniones son solamente los jueves a las 7 de la noche, hora mía, a través de la plataforma de Zoom. Ve a Google y ahí te aparece, escribe Joa, J-O-H-A, joamentora.com. Ahí te aparece toda la información de la academia para que te puedas inscribir. Y si no la encuentras, escriben por privado, Joa, me interesa la academia, y te mando la información. ¿Ya? Les amo mucho, Dios me las bendiga, nos vemos el lunes, ¿ya? Nos vemos el lunes. Se le bajó el volumen, Joa. No sé, mi amor preciosa, pero igual ya me voy, mi Cinti preciosa. Nos vemos el lunes 3 de la tarde, si Dios permite. Bendiciones.